sigo reflexionando. Es una constante en mí para que yo comprenda cómo es el proceso de vida aquí en la tierra. Nada de lo que existe es al azar. Nada está por estar. Todo tiene un porqué y un para qué. Todo lo que existe de la naturaleza tiene vida. Y en eso hemos visto los seres humanos, los animales, las plantas, digamos el reino humano, el reino animal, el reino vegetal. Y me dirán, bueno, hasta ahí. No. Y yo le agrego el reino mineral. Sí, ese reino también tiene vida. Tú recoges una piedrita de la playa y dentro de esa piedrita palpita un alma. Esto ya lo vi. Digamos, esos cuerpos tienen vida. Esto fue una revelación que se me dio por un sueño hace bastantes años. Después se las contaré. Yo estaba viviendo en una piedra. De pronto despierto, me doy cuenta que estoy en una piedra. Ya por ahí les puedo decir que dentro de una piedra hay una vida. Imagínense cuántas vidas hay en el reino mineral. Si en una piedra hay vida. Entonces, en ese momento que yo estaba dentro de una piedra, me sentí horrible porque era como si me hubieran despertado la conciencia y quería salir de allí. Era el peor infierno que se puedan imaginar. Porque no tienes piernas, no tienes brazos, no tienes sentido. Y te das cuenta que no tienes nada de eso. Quieres correr y no puedes. Quieres levantar un brazo y no puedes porque no tienes. Pero como yo ya había sido humana, me quedaba el recuerdo. Ese es el peor infierno que se puedan imaginar. Por eso yo digo que el infierno está aquí mismo, en distintos niveles. Así como la obra de Dante Alighieri, la Divina Comedia, nos revela esos niveles del infierno. Pues eso es así. Pero él lo describe como lo que vive el alma, así viendo uno con los ojos. Ese reino mineral que tú pisas, esas piedras, son un alma allí que está en proceso de desarrollo. Entonces, entiendan esto. Para los hindúes existe lo que ellos llaman la rueda del samsara. Y esa rueda de samsara tiene que ver con el ciclo de retorno y recurrencia. Pero resulta que esa rueda por un lado sube y cuando llega hasta arriba, después baja, ¿verdad? Si pintas un círculo y lo divides desde el punto central por una línea vertical que lo divide en dos, bueno, del lado izquierdo lo pones como que sube, ¿no? Y por el lado derecho baja. O si lo quieres hacer al revés, vale igual. Vamos a suponer que del lado derecho sube y del lado izquierdo baja. Ok. Tú le vas a dividir esa línea vertical en 4 puntos. O sea, 4 puntos dentro del círculo. En esos 4 puntos traza una línea horizontal por cada punto, perpendicular a la línea vertical. Es como 4 niveles allí adentro, ¿verdad? Imagínate que el primer nivel es el reino mineral. El segundo nivel es el reino vegetal. El tercer nivel es el reino animal. Y el cuarto es el reino humano. Y del otro lado, igual. Digamos que el reino humano es el que está arriba en la cúspide. Y después baja al reino animal, reino vegetal, reino mineral. Esa es la rueda del samsara. Y esa rueda da vueltas. Resulta que ahí van a ver, en cada eslabón hay un reino y cada reino tiene sus elementos, sus elementales, los seres vivos que le corresponde, que pertenecen a ese reino. Entonces uno dice, bueno, ¿y eso cómo se interpreta? Para los hindúes existe lo que ellos llaman la transmigración de las almas.
Quiere decir que después de un ciclo de no sé cuántos años, porque no voy a hablar de siglos, ni de milenios, ni de eones, porque no lo sé, una vida en el reino mineral, por esa cantidad de años, pasa por distintos niveles. Me imagino que el nivel más bajo será la tierra, o no sé, la piedra más rústica. Y cuando llega ya al metal más precioso, que brilla tanto como el oro, ya cumplió su ciclo como mineral. Después que termine ese ciclo como mineral, pasa al reino vegetal. Así, las plantas muy básicas, no sé si las venenosas o no sé qué, y así va evolucionando esa alma en las distintas especies vegetales. Cuando ya vivió la N cantidad de años y aprendió ese ser lo que tenía que aprender en ese reino, pasando por las distintas especies de ese reino, pasa al reino animal. Ya vean, ¿no?, que en el reino animal ya tiene más libertad, porque ya tiene patas o alas, brazos, bueno, patas, aunque el mono tiene brazos. Y así van viendo cómo va evolucionando, dependiendo de cada especie, esa alma. Habrá el animal más elevado, y es en ese momento, cuando llega a ese nivel, que esa alma hecha conciencia pasa al reino humano. Y así también dentro del reino humano está lo más básico, lo más primitivo. Y bueno, tiene un plazo de tiempo para coronar como ser humano auténtico. Pero nos dan un plazo. La diferencia con el resto de las especies de los distintos reinos es que al ser humano nos dieron la razón. Y la razón nos permite hacer conexión con la conciencia. De manera que podemos obrar por voluntad propia y adueñarnos de la conciencia y vivir con conciencia. Creo que ese privilegio no lo tienen el resto de las especies de los distintos reinos. Por eso dicen que somos el reino de los reinos. Pero ¿qué pasa si por el hecho de que tenemos ese privilegio, el uso de razón y la conciencia, no hacemos en el tiempo que se nos da? Según los hindúes son 108 vidas humanas aquí. ¿Qué pasa si no cumplimos en ese plazo con el pensum para graduarnos? Yo había hablado en los videos anteriores de que cuando viene esa alma a repetir y repite por inconsciente, ¿qué pasa? Yo deduje que debería haber un sistema de aborto. El sistema lo va a abortar por un sistema de aborto. ¿Y cuál es ese sistema de aborto? No se crean que esto es fácil para mí. Porque esa revelación que tuve en ese sueño cuando yo era una piedra fue un shock muy fuerte para mí. Muy fuerte. Entonces yo así acostada en mi cama reflexionando sobre esos videos para continuar con la serie. Porque dejo dudas. Al menos a mí me quedan y yo tengo que buscar respuestas. Porque ustedes también van a querer respuestas y las respuestas las hay. Solo que es establecer el puente entre la razón y la conciencia. O digamos que el puente es la conciencia y hay un archivo, como le llaman los archivos akáshicos, donde está toda la información. Y la conciencia sabe, porque ella es la que vive todo eso. Y ahí es donde se hace la conexión, en ese momento que yo estoy reflexionando de qué pasa cuando esa alma repite tantas veces y no da pie con bola. Llega un momento que ya así como en los liceos, bueno, ya este niño está repitiendo 5 veces, ya no lo podemos tener aquí ya. Y ya el sistema educativo ya no lo acepta en ninguna escuela. Ya no. Creo que antes era así. Ahora han optado por pasarlos a juros y a los trancazos. Llega un momento que sí hay un sistema de aborto, pero el sistema de aborto no es que te van a matar. Así como a los estudiantes malos no los matan, sencillamente ya no entran en ninguna escuela. ¿Qué pasa con las almas que no hacen conciencia aquí? Esa es la respuesta que nos da la rueda del samsara. Una vez que esa alma ya recorrió como en el reino mineral por todas esas especies, pasó al reino vegetal por todas esas especies, pasó al reino animal por todas esas especies, coronó la conciencia en todos esos reinos inferiores y por eso corona
al reino humano. Ese es el privilegio, ¿no? Cuando esa conciencia va creciendo y va creciendo y ya deja los cuerpos inferiores y pasa al cuerpo humano. Ahí tiene el privilegio y el libre albedrío de elegir. Si quiere seguir siendo un animal, vean esto, escuchen. ¿Quiere seguir siendo un animal o quiere ser un ser humano? Pero para ser humano tienes que hacer uso de la conciencia que se te está dando como un regalo de valor incalculable. Pero las personas no hacen metacognición de esta realidad y viven por vivir. Entonces, al vivir por vivir, se dejan llevar por el destino, como ya lo hablamos al principio, y una vez que se agota el plazo que nos dan de número de vidas, de oportunidades en vidas humanas, sin hacer conciencia, pues el sistema nos aborta y empezamos a descender por esa misma rueda hacia abajo. En vez de, vamos a suponer que si de verdad fueran 108 vidas humanas, en la número 109 ya no vamos a tener cuerpo físico humano, sino vamos a empezar a involucionar en un cuerpo animal. Y así. Me imagino que hay animales involutivos. Y así vamos descendiendo. Y no hay vuelta atrás. Se tiene que cumplir todo ese ciclo. Entonces, de cuerpo animal, de la raza animal, luego pasamos otra vez a la vegetal, pasamos al reino mineral, y bueno, ahí sí no les puedo decir si volvemos a subir. ¿Cuántos siglos vamos a pasar en una vuelta completa de la rueda del samsara? Son eones. Esta revelación me produjo un shock demasiado grande por la revelación que yo estaba viviendo dentro de una piedra. Me desperté con mucha agitación. Era como para que yo valorara mi vida. Este regalito se los doy para que amen su vida, para que aprovechen la oportunidad en cada vida que se nos da, que después de que nos vamos no sabemos a dónde vamos, pero sí sabemos aquí a dónde queremos ir. Sí sabemos aquí lo que queremos. Hagamos conciencia de eso, para fijar nuestro propósito de vida, no ser una víctima del destino, y coronar en la cúspide más alta del privilegio que nos dieron de estar en la raza humana y poder iniciarnos como seres angelicales. Porque la vida no termina en esta rueda de samsara. La vida sigue si tú quieres seguir a las esferas más altas de luz.